Vacuna versus papiloma, un mal necesario. Es el tema que vamos a tratar Germán Mendoza y Nacho López en la noche de hoy aquí en este programa. Nos cogió la noche. Hoy precisamente Germán leía como con, no sé si me generaba como extrañeza, no supe qué sensación me generó lo que leí. Y es que un grupo de científicos mundiales están preocupados porque la gente se está aplicando demasiado antisolar. ¿Ah, cómo así? Sí, resulta que como la ciencia es tan dinámica y varía tanto, entonces ya esa es la gran preocupación por una razón muy sencilla. Usted sabe que el sol nos genera una vitamina, la vitamina D. ¿Sí o no? ¿Ergosterol? Entonces, algunos científicos del mundo están diciendo, no, pues, es antisolar, pero no tanto porque es que ya los seres humanos no están produciendo vitamina D. Oh, y entonces uno dice, por Dios, ¿qué es eso? Porque nos han dicho toda la vida, ojo, que el cáncer de piel, entonces protéjase bien. Imagínense, entonces leía yo eso pues como con cierta estupor, no sabía yo. Comer huevo era lo más grave del mundo entero hace 10 años, no. Eso le decían, usted no coma huevo, que es que el colesterol, que por aquí resulta que el colesterol es un colesterol bueno, que no... Entonces esto es de un dinamismo tan impresionante. Lo que pasa es que cada uno tiene su estudio y cada año sale uno nuevo. Acuérdese también lo del cerdo. Ah, sí. Que cerdo era prohibido, ahora hay comerciales recomendando comer carne de cerdo. Menos grasa que que el pollo, que la vaca, bueno, en fin. Ese es el dinamismo del mundo, pero hoy tenemos un dilema y yo quiero que usted me haga el preámbulo porque pienso que usted lo ha leído bastante. Sí, lo que ha ocurrido, Nacho, y televidentes, seguramente muchos ya han visto las noticias en los medios de comunicación, es que ha habido una alarma, sobre todo en Carmen de Bolívar, en la costa atlántica, por un grupo de adolescentes que han aparecido con unos síntomas pues, muy particulares, han tenido que ir a centros médicos para recibir atención. Inclusive hasta Bogotá han sido llevadas algunas de ellas para hacerles unos exámenes más especializados, pero el rumor que corre es que esos síntomas, esos padecimientos de estas adolescentes, pues los quieren relacionar con la vacuna del virus del papiloma humano, porque todas ellas se vacunaron con esta vacuna, recibieron esta vacuna. Y no solamente en Carmen de Bolívar, también hay casos en otra parte, en Medellín por supuesto, porque aquí tenemos algunas personas que nos van a ratificar esto. Lo que no está claro es si la vacuna tiene que ver con estos síntomas o si se tiene que descartar definitivamente esto. ¿Por qué no está claro? Porque apenas está en estudio esto. Se dice por parte de la Organización Mundial de la Salud o Organización Panamericana de la Salud que la vacuna es segura y no, digamos que no hay como pruebas contundentes que permitan establecer que la vacuna es la que produce esto. Sobre todo cuando se han aplicado alrededor de 170 millones de vacunas en el mundo. Entonces ahí vamos a empezar. Lo que pasa es que tenemos que ya entrar, Nacho, a hablar con nuestra invitada de la Secretaría de Salud, que la vamos a presentar en segundos, es esto de los lotes. Porque acuérdese que hay lotes de vacunas y habría que investigar, no estamos haciendo juicios ni estamos sacando conclusiones porque no somos científicos. Lo mismo que pasó con los implantes. Exactamente. De senos, que salieron unos lotes franceses malos, bueno, en fin. Habría que averiguar y de eso trata el programa esta noche y queremos es como dar más claridad a la gente, inclusive a las madres de familia que nos acompañan esta noche, a una de las niñas que recibió la vacuna y a toda la gente, más claridad, porque hay mucha confusión, Nacho. Muy bien, hay Germán. mucha, digamos que desinformación, desconocimiento, porque nosotros mismos no sabemos qué está pasando y sería bueno que contribuyamos a aclarar muchas dudas y que también los estudios vayan avanzando a medida que vamos aclarando las cosas. Claudia Elena Restrepo, bienvenida, es madre de una niña afectada, tu hija. Correcto. Muy bien, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos con nuestra coordinadora del programa aplicado a inmunizaciones de la Secretaría de Salud, Norma Orrego. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches para todos los escuchas del programa de Nos Cogió la Noche y para todas las que nos acompañan en la mesa. Saider Fernández, la madre de Leslie Vélez, ¿verdad que sí? Sí, señor. Saider y a Leslie, buenas noches, bienvenidas, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Germán, ¿qué le parece si arrancamos con las palabras que tenemos, estos videos que usted me tiene preparados? Claro, Nacho, y es que mire, a propósito, hoy precisamente la Organización Panamericana de la Salud, porque hay digamos que una misión investigando esto, viajaron a la costa atlántica y ellos están haciendo estudios para determinar qué es lo que está pasando. Y ellos hoy junto con el Ministerio de Salud, con el ministro Alejandro Gaviria, pues hablaron ante los medios de comunicación y comenzaron a hablar
hablar de lo que han encontrado hasta el momento sobre este tema de la vacuna. Gina Watson, por ejemplo, es delegada de la Organización Mundial de la Salud, también ellos estuvieron aquí, y tiene algo que decir sobre esto porque, como yo le decía al principio, pues hay mucha desinformación, hay muchas ganas de la gente de saber realmente si la vacuna está involucrada o no en estos síntomas. Aquí está Gina Watson. Nosotros adquirimos la vacuna para todos los países de las Américas por diferentes programas con recursos del país y de acuerdo a la política que lleva. Esta vacuna, el VPH, se introdujo desde el 2010 en 3 países. En el 2012 esto se incrementó a 12 países que actualmente la están aplicando. La vacuna se adquiere por lote para todos los países. Esta vacuna es previamente precalificada a los proveedores por parte de la OMS con criterios establecidos de buenas prácticas que nos permite garantizar una vacuna que es segura, que es eficaz y que responda a las necesidades de acuerdo a los esquemas que implementa cada uno de los países a través de sus programas ampliados de inmunizaciones. Es un proceso que lleva muchas décadas de implementación. Bueno, arranquemos por la señora Claudia Elena Restrepo. Cuéntenos qué pasó con su hija, qué pasó. Pues a ver, realmente a mi hija la vacunaron el 27 de mayo del 2013. Completamente convencida que la vacuna era pues una excelente opción y la vacunaron en el colegio en una de las jornadas. Parte sin novedad, el tema es que a los días mi hija empieza a presentar una sintomatología muy particular que obviamente fue tratada como un virus, pues nunca relacioné una cosa con la otra. Vómitos, fiebres, el dolor en las piernas, entumecimientos, y esto progresivamente fue avanzando y se fue instaurando una parálisis desde la zona cervical hasta que a los últimos meses posteriores la dejó completamente sin posibilidad de caminar ni de sostenerse ni siquiera sentada. O sea, ella estuvo durante 10 meses literalmente postrada en una cama. ¿A qué vamos con el punto de si es la vacuna o no? Pues realmente es muy difícil saberlo porque como vemos, pues las evidencias dicen que es una vacuna segura. Pero ¿cuál es el punto? Si como madre yo vacuno a mi hija es una niña sana, una niña deportista, y la vacuno, inmediatamente empieza a presentar unos síntomas que en ese momento no relacioné, solo hasta principio de año, por casualidad me di cuenta de reacciones adversas de esta vacuna y veo que la sintomatología es la misma. Espera un momentico. Entonces usted, me imagino que inmediatamente fue uno de los médicos y estuvo Claro. desde mayo o junio. Venimos desde junio en médico. ¿Qué le decía el cuerpo médico a usted? Ese es el tema, entonces le hacían exámenes, resonancias, exámenes hasta de genética, o sea, pasamos por absolutamente todo era completamente normal. Entonces decían que de todas maneras habían enfermedades que no tenían una etiología muy clara, o sea, que no se sabía realmente de dónde podían salir. Y a lo último terminaron diciendo que lo de la niña eran trastornos psicológicos. Pues es un descarte, ¿no? Sí. Porque igual ellos como médicos pues no encuentran nada, entonces optan por pensar que era una somatización, que la niña tenía algún inconveniente a nivel psicológico. ¿Y en qué momento usted encuentra información fuera del país? ¿La encontró o qué? Sí, o caso, fuera del país. ¿Qué pasó? Cuénteme cómo fue eso. Más o menos en el mes de enero. ¿Y su hija en el mes de enero estaba todavía postrada Sí, claro, en la ella cama dormía sin saber nada? ¿Qué angustia? Nada, absolutamente nada. Aunque mi corazón de madre, y conozco a mi hija, y sabía que mi hija es una niña sana mentalmente y que realmente no le estaba sucediendo nada que fuera psicológico. Entonces yo seguía buscando enfermedades raras, enfermedades huérfanas, yo seguía investigando hasta que encontré en España unas niñas y unos testimonios de unas niñas muy enfermas y empiezo a ver los testimonios. Cuando empiezan a describir los síntomas, era exacto. El inicio, cómo va progresando, absolutamente todo lo que tenía mi hija era lo mismo de niñas en España, en Japón, en la India. Entonces empiezo a hacer una investigación completa. Y yo ¿qué pasó aquí? Lo único que tenían en común todas estas niñas a nivel mundial es haberse vacunado. Todas niñas entre los 9, 10, inclusive también pues mujeres un poco mayores que se vacunaban voluntariamente, como a los 20 años, y todas con la misma sintomatología. Usted teniendo esa evidencia ya clara, en el mes de enero, de febrero, ¿se va usted para donde los médicos? ¿Qué pasa a continuación? Claro, pero cabe anotar que no es una evidencia, ¿cierto? Porque eso no era una evidencia para mí, entonces, sin embargo, yo voy a consultar. Son elementos. Exactamente. Bueno, si usted donde el médico, vea, señores, me encontré esto en España, Japón, pan. Claro, entonces yo empiezo y yo digo, mire, está pasando esto.
no mamá, la vacuna es segura, pues lo que siempre hemos escuchado, no es la vacuna, esos son problemas psicológicos, hasta llegar al punto que hasta a mí me mandaron al psicólogo para que dejara de hablar de la vacuna. Entonces, pero ¿cómo así, con su hija en la cama, casi que paralizada, y le están diciendo que es un problema psicológico? Sí. Bueno. Literalmente que era un problema psicológico. Entonces, pues ella decía, a mí no me está pasando nada, si yo no camino es porque no puedo caminar, y los dolores y un montón de cosas. Entonces, realmente cuando me doy cuenta que a nivel mundial la VAERS, que es una entidad que recopila los efectos adversos de vacunación a nivel mundial, en los Estados Unidos tiene reportados 15.500 casos. Y esto lo estamos viendo desde el año 2009. O sea, esto no es nuevo. Yo digo, a mi hija la vacunaron en el 2013, pero 5 años atrás a nivel mundial se sabe que algo está pasando. Entonces los médicos me dicen, no se sabe, se sospecha. Ok, se sospecha, pero es que el beneficio de la duda es para la víctima, no para el victimario. Entonces aquí el punto es, si se sospecha, investiguen. Muy bien. ¿Cierto? Y ahí empieza nuestro recorrido, otra vez a nivel hospitalario, porque obviamente nuestras historias clínicas son un libro completo, meses y meses de hospitalizaciones infructuosas, donde pues absolutamente siempre el diagnóstico era, no sabemos qué tiene, entonces un trastorno somatomorfo, o sea que estaba somatizando algún problema a nivel personal, un diagnóstico de descarte. Déjeme la historia ahí, por favor, porque claro para continuará enseguida, porque, ay María. Doña Leslie, cuéntenos su historia. Saider. Leslie es la hija. Pero bueno, Leslie también nos también tiene que es doña Leslie. No, y nos tiene que contar porque ella es la que supo. Sí, pero Saider, empecemos usted como mamá. Bueno, mi hija Leslie empezó desde el momento que le pusieron la primera. Ella se enfermó, pero con 2 dosis. Claro que en la primera dosis empezó a sentir también unos síntomas, como decir, se le fue el periodo, ella ya vivía cansada, le dolían los huesos, casi todo el lado derecho, la manito donde le pusieron pues la vacuna. Desde ese momento pues ella empezó a sentir unos síntomas, pero digamos uno como mamá, pero no le puse como mucha atención, dejé que pasaran las cosas y sin saber le dejé poner la segunda dosis. En la segunda dosis de ahí partió que ya ella empezó mucho a dolerle el lado derecho y un dolor bajito. Ya al mesecito me tocó llevarla a urgencias. Cuando la llevé a urgencias me dijeron que no, que eso era el apéndice, después que era cálculos en los riñones, después que estaba en embarazo, pues me dijeron de todo un poquito. Yo peleando pues allá en el hospital porque me decían, no, es que la tiene que sacar, aquí no hay nada que hacer. Entonces lograron pues como hacerle una serie de exámenes y la dejé hospitalizada. Me la tenían hospitalizada y me esa muchacha bien grande en una cuna, se le salían casi de las rodillas para abajo. Ay, no. Eso fue un sufrimiento. Terrible. Eso fue un sufrimiento. ¿Por qué 2 dosis? Son 3. Son 3 dosis, sí. Entonces en la segunda... En la primera ella empezó con síntomas, sí, pero digamos no muy fuertes. A ella se le fue el periodo, ese tiempo sí se le fue el periodo. Segunda se le acentuaron y ya en la segunda ya le empezaron los... ¿Y usted no le puso la tercera dosis? Sí, no, ya la tercera dosis no, ya con la segunda. Nomás la dejé pues ahí en la segunda y en la segunda desde la segunda fue donde se empezó a enfermar. Leslie, cuéntenos qué sentía. ¿Cómo así pues, o sea, que se siente que... Ay, no, se sienten como unos chuzones, como si a uno lo trataran de separarle las partes del cuerpo. Son unos dolores muy fuertes que hasta contra Madrid se los calman a uno. Germán. Bueno, hablemos ahora entonces, porque las historias de ellas también van a continuar más adelante. Creo que ya llegó nuestra otra invitada, Nacho. Pero yo sí quiero preguntarle a la doctora Norma Orrego, la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud. La vacuna, hablemos primero del papiloma humano, hablemos de la enfermedad, porque la gente se comenzó a regar esto de que hay que vacunarse, pero como que la gente no tiene muy claro de para qué es que se vacuna. ¿Para qué la vacuna? Bueno, la vacuna está estudiada desde el Ministerio de Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud. Vimos la doctora Gina Watson dándonos la información. ¿Qué está protegiendo? Está previniendo el cáncer de cuello uterino en las mujeres. Más de 200 casos de muerte por cáncer de cuello uterino son prevenibles a través de la vacuna. Esa es la apuesta que hace el Ministerio, esa es la apuesta que hace la Organización Panamericana de la Salud. Para eso es la vacuna. Hay muchos serotipos del PVH, pero hay unos que se asocian más al cáncer de cuello uterino, que son con los que está en este momento la vacuna manejando. Tenemos 4 serotipos que son el 6, el 11 y el 18. La gente relaciona también esto del papiloma con verrugas.
genitales, cutáneas, o sea, eso también pasa. Claro, es que el virus del papiloma tiene también esos efectos, puede darte las verrugas en el cuerpo, que esas son más benignas, no desarrollan el cáncer, No es pero cáncer. para esas no tenemos algunos, no está la vacuna dirigida como estrictamente a esos serotipos, no, está dirigida a los serotipos que causan cáncer. Estadísticamente hablando, en nuestra ciudad, en Antioquia, en el departamento, ¿qué tanta afectación había tenido este cáncer o qué tantas personas ha tenido? Las estadísticas departamentales tal vez nos las comparta enseguida la panelista que viene del nivel departamental, sí, que ellas manejan las cifras. Pero a nivel de Medellín nosotros hemos tenido diagnósticos de cáncer de más de 200 casos de muertes por esta causa en mujeres muy jóvenes. Está cogiendo fuerza. Es que si uno empieza a escuchar la vacuna y empieza a estudiar las causas de muerte en las mujeres y de morbilidad por cáncer de cuello uterino, son altas. Es una de las primeras vacunas que se ha sacado para contrarrestar el cáncer. ¿Cuánto hace que se está aplicando la vacuna en el mundo? Nosotros en el mundo, yo en el mundo no tengo la cifra, pero nosotros en Medellín y en Colombia se empezó desde el año 2010. Empezamos una primera fase con unos esquemas de vacunación 0, 2 y 6. Se inicia una segunda fase, ya los estudios han demostrado que la vacuna es efectiva en 2 dosis, 0 y 6, y una tercera dosis a los 60 meses. Ese es el esquema que se está manejando en este momento. Vamos a ver qué nos dice el ministro de Salud y Protección, el doctor Alejandro Gaviria. Es una política que ha sido cuidadosa y evaluada en su implementación, donde ha trabajado no solo las entidades territoriales, sino las EPS, secretarías de salud y las diferentes empresas sociales del Estado y hospitales públicos y privados. Creo que eso es muy importante decirlo. Aquí no se está improvisando, esto no es un capricho del gobierno colombiano, esto es una política pública seria que yo creo que es un orgullo para el país y un ejemplo para la región y para el mundo. Incluso en este caso de PH tenemos la coincidencia, yo diría afortunada, que los estudios científicos fueron hechos por una colombiana, ya lo dijo el doctor Raúl Murillo. Entonces, yo quisiera, y lo digo con orgullo, yo creo que dijéramos, opiniones mancomunadas que tenemos aquí, muestran que este es un país que se toma en serio la salud pública y es un país que está preocupado por el bienestar de los ciudadanos. Hubo un punto que quedó como suelto que yo quisiera enfatizar. Esta es una política además que quiere construir equidad. Las mujeres más afectadas por el cáncer de cuello uterino son las mujeres colombianas pobres. Entonces es una política pública seria que tiene ese énfasis en la equidad. Segundo punto, yo creo que hicimos unos compromisos institucionales del Ministerio de Salud y Protección Social, particulares para este punto que estamos cumpliendo. El primero era la evaluación clínica exhaustiva de todas las niñas afectadas, ya lo dijo el doctor Camilo, 243 niñas evaluadas. Segundo punto, que íbamos también a hacer una evaluación no clínica de las niñas, sino de otros ámbitos, del ámbito ambiental y del ámbito psicosocial. Y eso ya lo estamos haciendo, el doctor Fernando de la DO fue claro al respecto. Segundo, que íbamos a tener el acompañamiento permanente de las sociedades científicas, aquí estamos. Tercero y cuarto, que íbamos a entregar los resultados. Y en eso también quiero hacer énfasis en el compromiso de todo el mundo en la atención de estas niñas. Nosotros no estamos diciendo que este sea un hecho relevante. Estamos preocupados por la salud de las niñas, vamos a seguir haciendo el acompañamiento. Hay un compromiso irrestricto de la entidad territorial, de la CPS y del Ministerio. Vamos a acompañar esto hasta que sea necesario.